¿Qué pasa, hijos del pi? ¿Se acuerdan, gente, que yo les pedí el otro día números? ¿Se acuerdan el otro día, gente, que les pedí números? Hice un tweet en el cual insté a ustedes, seguidores míos, a colocarme números al azar del 1 al 22.000. Tal cual, del 1 al 22.000. Y ustedes, como son muy graciosos, y yo suponía que podía pasar algo así que preví aquello, me eligieron como el número más votado. Adivinen cuál. Adivinen cuál es el número que la comunidad de Robertson, al azar, entre el 1 y el 22.000 prefiere. Fue el 11, mi pana. Fue el número 11. El número 11, weón, era el número más votado del streaming. Entonces yo dije, ya, ok, va a tener que ser el número 11. Y bueno, ¿qué pasa con el número 11? Que la verdad es que todo esto tiene una razón de ser, mis panitas. Esto no es al azar, ¿cachai? Esto es algo que yo les venía a contar, po. Resulta que, ¿por qué yo les di números del 1 al 22.000? Creo que hay mucha gente que lo pudo intuir, estuve viendo las publicaciones y la verdad es que fue bastante interesante. ¿Por qué números del 1 al 22.000? Más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si alguien me dice, le doy VIP. Ah, mentira. Si alguien me dice al tiro, ¿por qué? ¿Por qué del 1 al 22.000? A ver. ¡Ey! Abo Must Die. Muy bien. Leyes, pues. Leyes. En Chile existen un poco más de 22.000 leyes. Si ustedes se han preguntado alguna vez cuántas leyes existen en Chile, bueno, un poco más de 22.000 leyes. Esa es la cantidad de leyes que existen. Entonces, la idea era agarrar una ley al azar y mostrárselas, ¿cachai? Y ustedes eligieron la ley 11. Y ustedes eligieron la ley 11 de 22.000 leyes para vida y por haber, donde tenemos regulaciones de agua, códigos varios, leyes de procesamiento, leyes secretas, weón. Tenemos también ley de droga, la ley 20.000. Hay muchos tipos de leyes. Ustedes eligieron la 11, hermano. La ley 11. Pero como yo soy una persona de palabra, les preparé la ley 11. Les preparé la dichosa ley 11. Esta es la famosa ley 11. Se las presento, gente. Chat, streamer, ley 11. Esta es la ley 11 de la República, publicada el 25 de enero de 1893. A ver, alguien que levante la mano. ¿Hay alguien que sea del año 1893? ¿Alguien presente en el chat que sea del año 1893? Se trata sobre el aumento de pensión. Increíble. Yo no puedo creer que esto haya sido una coincidencia de tamaños astros que se han congregado para que justamente la ley 11 sea sobre aumento de pensión. Pero no es el aumento de pensión que ustedes esperan, porque si se fijan, viene del Ministerio de Marina. Y ustedes me dirán, ¿qué es el Ministerio de Marina? Bueno, antiguamente el Ministerio de Marina se encargaba de la Marina, tal cual. ¿Y por qué es tan importante esto? Por las fechas, po. Esto es, creo que, un poquito posterior a la Guerra del Pacífico. Entonces ya te da a pensar cuál es la intención de esta ley. Entonces, es una ley muy corta por lo demás, es una ley cortísima, que se trata del aumento de pensión. 25 de enero de 1893. Shh. Ah. Perdón. Ahora sí. Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al siguiente proyecto de ley. Artículo único. Auméntase a 2.000 pesos anuales la pensión de que disfruta doña Elena Ortiz, viuda del capitán de navío don Manuel Thompson. Primer por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República. Santiago, a 25 de enero de 1893. Jorge Mon. Francisco Pinto. Mira, interesante, aumenta la pensión de doña Elena a 2.000 pesos anuales, weón. Y dice ley, no sé, todos se fijaron que no hay Y aquí, hay una I
y latina. Entonces eso tiene una razón muy particular, que es que antiguamente no se usaba la Y. La Y es algo que se adhirió después, pero la I latina es algo que se usaba desde hace mucho tiempo. Y como verán, se usaba en contextos ultra formales, porque así se hablaba antes. En serio, ley. La I, no había Y, pues, entonces era solamente la I. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, acá, aprobarlo y sancionarlo. Por ejemplo, en vez de Y se usa la I. ¿No les parece curioso? Igual es un orgullo latino la I. ¿Podemos extraer conocimiento de esto? ¿Podemos hacer algo? Bueno, efectivamente, porque lo primero que quise cachar es quién chucha es Manuel Thompson, po. ¿Quién es Manuel Thompson? Y me di cuenta que existe Manuel Thompson. Manuel Thompson es un prócer de la Guerra del Pacífico. Murió, de hecho, el 27 de febrero de 1880 en Arica, en que era actualmente Perú. Murió en Arica, actualmente Perú. Y el señor Thompson, al parecer, o está mal escrito en Wikipedia, o está mal escrito en la ley. Porque si se fijan, aquí dice Manuel Thompson, con P. Pero acá dice Thompson, con M. Entonces yo creo que debe haber sido un tema de traducción o un tema de paso del tiempo. Pero me parece una cuestión bastante interesante. O sea, claro, perdón, en ese entonces Perú, actualmente Chile. Ahora, quise buscar cuánto eran 2.000 pesos anuales, la verdad, porque no sabía, porque dice 2.000 pesos al año. O sea que al año se recibía esa cantidad de dinero en meses. Cuando fallece alguien de las Fuerzas Armadas, a la viuda le entregaban la pastilla. Vamos a parar aquí ya, vamos a parar un poquito. Una pausa porque tengo que tomar la pastilla a la hora. Ay, son tan lindos, muchas gracias por acordarme. Chamorro CTM50. La pastilla BASEE. Ay, déjame sacar la azucarita. No me voy a acostumbrar nunca logrando que esto, weón. No me va a costar. No me voy a acostumbrar nunca logrando que esto, weón. Gabegoshi 50. Profe, perdona la pregunta weona, ¿se sabe más o menos cuál es la ley N grado 1 o la primera ley en la historia de Chile? Sí se sabe, Es una curiosidad que tengo desde hace mucho tiempo XD. Sí se sabe, pero vaya a tener que hacer que voten por el número 1 si lo queréis saber. Pero espérate a que pasemos por todos los números chistosos, parece, porque después viene el 69 probablemente, después viene el 11.111. Parecen supositorios, jajajaja. A lo mejor van por ahí, yo me lo trago por arriba. Oiga, bro, van por atrás, no por delante. Oye, pero me han hecho muy bien, porque me han quitado el dolor impresionantemente. Que me da risa la caja, culiada. Ya conté esta historia ayer, no la voy a volver a contar. La 420, el 6969, la 1313. Bueno, ustedes querrán cuál es la ley 11. Bueno, esta, pues. Muchas gracias por acordarme de la web. Entonces yo quise buscar cuánto eran 2.000 pesos anuales, pues, weón. ¿Ustedes saben cuántos son 2.000 pesos anuales actualmente? Yo no. Yo no, la verdad, porque no tengo idea, weón. Pero justo en Wikipedia encontré un archivo súper interesante que se llama Cotización Histórica de las Monedas Chilenas. Cáchate. Durante 1818 a 1959 estuvo el peso chileno, después fue el escudo, y después volvió el peso chileno. Entonces el cálculo que voy a hacer a continuación quizás no es tan preciso, la verdad. Porque se eliminaron varios ceros. En bola este cálculo no es tal cual, pero al menos podemos saber cuál era el valor del dólar en el 1822, por ejemplo. Un peso chileno, que no es el mismo peso actual, en esa fecha, en 1822, equivalía a 1,07 dólares. Imagínate. Entonces esta ley es de 1893 y en ese tiempo un dólar equivalía a 3.31 dólares. Ese era el valor del peso chileno. La cotización del peso chileno en esa época. Imagínate. 3 dólares por peso chileno. 3.31 dólares por... No, espérate. Pesos por dólar. Ah, ya. Son 3.3 por dólar. O sea, un dólar equivalía a 3,31 pesos. ¿Cachai? Entonces, este es el valor de la libra. Porque si queremos saber no solamente en dólares. Recuerden que
en Chile se cotiza por libra porque en un tiempo, en esa época en particular, había muchas relaciones con Inglaterra, en particular, en temas de minería, etcétera, y sobre todo en la época pre-Constitución del 25. En ese tiempo se cotizaba en 16 pesos por libra, lo cual es harto. Si se fijan, hay una variación importante en los precios y una estabilidad en los dólares. Si tienen como preguntas acerca de cuánto valía el dólar en el 2013, me sorprendió recordar que valía 495 y que hubo un aumento sostenido desde el 2017, cáchate. Del 2017 a ahora subió casi más de 100 pesos el dólar. Increíble, increíble. Este era el peso del dólar antes. Mira, antes, lo más caro que había estado antes, me puse a curiosear. El año 2003, 691 pesos estuvo el dólar. Y después bajó. Y después volvió a subir. Para que vean un poco la proyección. Entonces, para saber cuántos dólares le pagaron en esa época a... ¿Cómo se llama la esposa? Doña Elena Ortiz. Le pagaron... Al año le pagaban 604 dólares, más o menos. Y al mes, porque esto se paga por mes, son 50 dólares. 1993 le pagaban en esa época, que no es el mismo dólar, estoy haciendo una comparación que quizás no es exactamente la que es, ¿ya? Porque probablemente, porque este no es el mismo peso de antes. Antes había un peso y cuando pasaron a escudo se eliminaron 3 ceros. Cuando pasamos de escudo a peso de nuevo se eliminaron 3 ceros de nuevo. Y quedó con un valor de 50 dólares mensuales. ¿Por qué le pagaban a doña Elena Ortiz? Porque era viuda del capitán de navío Don Manuel Thompson, que murió en acción, al parecer. Entonces, como es viuda de alguien de las Fuerzas Armadas, le regalan una pensión por haber enviudado de alguien miembro de las Fuerzas Armadas. Y lo firmó Jorge Montt, el presidente Jorge Montt, que también fue presidente de Chile durante los años 1891 y 1896. Fue el primer presidente después de la dimisión, o mejor dicho, la expulsión de Balmaceda. No sé si recuerdan, pero Balmaceda, que fue quien se suicidó en el exilio en Argentina, presidente Balmaceda. Y eso fue lo que le pude investigar, la verdad. Podríamos haber enriquecido un poco más este análisis, pero me parece súper interesante de que aún frente a la incertidumbre de poder generar un material educativo en torno al número 11 de 22.000 posibilidades, creo que se ha logrado también aprender algunas cosas. Lo que me llama la atención es esto, que la fecha de promulgación es la misma que la de publicación. Actualmente creo que esas fechas no coinciden, porque se promulga primero y después se publica en el diario oficial. Entonces me parece interesante. Balmaceda, el último presidente honrado, decía mi tatarabuelo. Así que eso, pues, gente, ese es el número. Así que si quieren participar próximamente en alguna otra encuesta relacionada con esto, pero me encantaría mostrarles leyes al azar de Chile. Si ustedes eligen los números, me da lo mismo. Si quieren saber cuál es la ley 1, la 69, la 420, la 1111, la que sea, bueno, denle, no hay problema. Profe, entonces esa ley no debería correr ya. Todavía está vigente, pues, mi pana. Porque no sé si cachaste bien, pero esta ley sigue vigente, porque en ese tiempo se debía fijar por ley. Pero si te fijas, la última versión es del 25 de enero de 1893, lo que significa de que no existe una ley derogatoria. Y está bien, porque no tiene utilidad hacerlo, si la pensión ya se entregó. Y estas pensiones se entregan hasta que doña Elena Ortiz muere. Entonces ya esta señora ya debe estar re F, man. Ya, claramente doña Elena Ortiz ya está, pero F, ¿cachai? Pero sigue vigente la ley 11, sigue vigente actualmente. ¿De qué sirve? De nada, pero todavía está vigente. Razón para derogarla no hay. Aparte que se puede entender de que esta ley tiene una vigencia temporal mientras esté viva doña Elena Ortiz. Así que eso. Yo soy Elena Ortiz. Y si no está, sigue recibiendo 2.000 pesos. Lo mejor es que siguen siendo 2.000 pesos porque en ese tiempo no había reajustabilidad, pues. Entonces más intereses y reajustes no vale. Entonces sigue siendo 2.000 pesos.
Imagínate que son menos que ahora porque le deberían estar pagando con monedas. Imagínate, una moneda de $1 valdría entre comillas lo que le pagan a ella sin reajuste. Sin reajuste. Ojo. No le quedaban familiares. Es que creo que las pensiones de Fuerzas Armadas no son heredables. Se le da a la viuda. Cuando a alguien se le da creo que se llama un Montepío. Bueno, se le da una pensión a la viuda, por ejemplo. La ley define quiénes son hoy en día los beneficiarios o beneficiarias de las pensiones de Fuerzas Armadas. Se define en la ley. Entonces no son heredables generalmente estos beneficios porque son beneficios personales. No se pueden heredar. Profe, según mis cálculos serían 17.609 dólares actuales. ¿17.000 o 17? Weón, 17.000 dólares. Calete de plata, conche su madre. Si alguien quiere hacer el cálculo y justificarme de cuánto dinero son 2.000 pesos en esa fecha, bacán. Pero tienen que recordar que estos pesos son menos que escudos. Ojo, ojo, son menos que escudos. Por lo tanto tienen que agregarle varios números a la suma. 17.000 dólares, conche tu madre. 17.000 dólares actuales recibía de pensión al año. ¡Ay, qué interesante! La vieja estaba forrada, weón. Agarran el loot. Péguenlo. A que alguien la ganquee para agarrar el loot. Y la tuvo mala. Oye, Fabimat, ¿no podéis sacar cuánto es? Ah, tú sabéis de número. Vos sabéis de número, Fabimat. ¿Por qué no sacáis cuánto eran 2.000 pesos en el año 1893? El peso antiguo, sí, pues el que es previo al escudo. Peso, escudo, peso. Son como 6 ceros de diferencia más o menos. Así que tú sabes de matemáticas, Fabimat. Por si acaso. 2.000 pesos de esa época. Te digo el problema completo. Es una pensión que se pagaba anualmente de 2.000 pesos a doña Elena Ortiz, quien era la viuda del capitán de navío Manuel Thompson. Y es en pesos antiguos. Entonces la tasa de conversión es esta. La cotización se expresa en el peso chileno. En 1860 se cambió escudo y después al presente el nuevo peso chileno. ¡Ah, no, mira! ¿O no? Ah, sí, pues, lo mismo. Bueno, ahí está la wea. Bueno, ahí está la wea. No era el peso antiguo. Usted es matemático, mi pana, usted me puede ayudar, ¿o no? Esa es la tabla. Nadie, los ejercicios de matemática en el colegio. Oye, ¿te imaginas? ¿Y alguien hiciera un problema de matemática con esto? Un streamer hizo un tweet preguntando números al azar del 1 al 22.000. Sus alumnos, para trolearlo, votaron por el número 11. Sin embargo, ellos no sabían que existía tal ley y establecía una pensión de 2.000 pesos anuales en 1893. Según la tabla de conversión propuesta abajo, según la tabla de proporción, ¿cuál es el valor de la cantidad de dinero que recibe la viuda de Manuel Thompson en la actualidad? Cacha, le hice el medio problema, weón. Ahí tenéis la weón. Apliquen multiplicación, por ver si a él no le gusta burlarse. Yo ya me hubiera puesto a llorar. Está bueno. Ya, jefe, Fabi, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Lo tení, weón, lo logró. El maldito hijo de puta lo logró. Fabi Matt, streamer de matemáticas, ha logrado determinar cuál es el valor de 2.000 pesos anuales en 1893 a la actualidad. Ay, estoy expectante. Estoy completamente expectante. Solo hay info hasta 1956 y con esa info, $1 en esa fecha son APB $10 actuales. Ah, mira, interesante. Ahora recibiría $10.000 anuales, weón. Harta plata igual. Hartas lucas, hermana. Y no es tanto tampoco. O sea, escaleta. Por ser viuda, sí, pues una pensión de viudez de $10.000. Son como 900 y tantos dólares. No es tanto, pues, como 600, 700 lucas mensuales por enviudar.